Tema 60. Modernismo y 98 como fenómeno histórico, social y estético. Índice. 1. Introducción. 2. Situación económica y social. 3. Concepto de generación. La generación del 98. 3.1. El grupo de los tres. Azorín, Baroja y Maeztu. 3.2. Unamuno y otros autores de la generación del 98. 3.3. Principales ideas de la generación del 98. 3.4. Influencias literarias y visión estética del 98. 4. Modernismo. 4.1. Rubén Darío. 4.2. Modernismo en España. 4.3. Renovación estética modernista. 5. Conclusión. 1. Introducción. Vamos a abordar en el presente tema el modernismo y la generación del 98, dos etiquetas bajo las que se acoge a una serie de autores y obras de uno y otro lado del Atlántico a caballo entre los siglos XIX y XX. Tras el desastre de 1898, donde se pone fin a la guerra colonial, se toma conciencia en España del difícil tránsito entre siglos. Afrontaremos la situación económica y social de España en ese tránsito entre siglos, con la visión del regeneracionismo en lo social. Abordaremos el concepto de generación literaria siguiendo a Petersen y trataremos de establecer la nómina de autores que pertenecen a la generación que el propio Azorín denominó del 98. Señalaremos las ideas de dichos autores en el ámbito histórico, social y estético y estableceremos sus influencias literarias y su visión estética. Pasaremos al modernismo que, aunque sea un movimiento contemporáneo al de la generación del 98, nos resulta más lejano en el espacio por tener su origen en Hispanoamérica. Hablaremos de Rubén Darío como principal representante del movimiento, así como del modernismo en España y la poética y la renovación formal y estética del movimiento. 2. Situación económica y social. A finales del siglo XIX y principios del XX alternan en el gobierno los conservadores y los liberales. Fuera de estos partidos turnantes existen otros partidos que van de los carlistas a los republicanos, los socialistas y los anarquistas. La cuestión social, reforma agraria, regionalismo, industrialización. La sociedad española está formada por una amplia masa agraria dominada por el caciquismo, a la que hay que sumar en Cataluña y el País Vasco un proletariado industrial poco desarrollado. Los problemas económicos y sociales son graves, pero buena parte del país vive inconsciente y optimista. Unos trágicos acontecimientos vendrán a despertar las conciencias más sensibles. En efecto, en 1895 estalla la guerra colonial. Cuba, Puerto Rico y más tarde Filipinas, las últimas colonias de ultramar, luchan por su independencia. La intervención de los Estados Unidos será crucial. La escuadra española quedará destrozada en Santiago de Cuba y en Cavite, y España se verá obligada a firmar el Tratado de París en diciembre de 1898, por el cual abandona lo que quedaba de su antiguo imperio. Tales son los hechos, que constituyen un serio aldabonazo en muchos espíritus. Se toma conciencia de la debilidad del país y de los serios problemas internos que España arrastra desde hace tiempo. Algunos hombres eminentes clamaban desde años atrás por una enérgica reconstrucción del país.
por una política de reforma agraria, de obras hidráulicas, de educación general y profesional, por la necesidad de regeneración del país. De ahí el nombre con el que se les conoce, regeneracionistas. Macías Picabea y Joaquín Costa, entre otros. De este último se han hecho célebres frases en las que pedía despensa y escuela, es decir, política económica y educativa, o proponía echar doble llave al sepulcro del Cid, es decir, que el orgullo de nuestro pasado no fuera pretexto para el estancamiento. Las ideas de los regeneracionistas, europeización, cambio de estructuras, etc., serán recogidas por los jóvenes que más adelante serán conocidos como Generación del 98. Aclaremos el concepto de generación. 3. Concepto de generación. La generación del 98. Para los historiadores, una generación es el conjunto de hombres que tienen aproximadamente la misma edad y que por lo tanto comparten problemas e inquietudes y se ven obligados a reaccionar ante los mismos acontecimientos. Según este criterio, a la misma generación pertenecen Unamuno y Rubén Darío, a pesar de las diferencias que los separan. El concepto de generación literaria ha de ser más complejo. No basta con que unos escritores sean coetáneos para que formen un grupo coherente en ideas y estética. Son necesarios otros requisitos. Julius Petersen estableció, entre otros, los siguientes: una formación intelectual semejante, algún tipo de contacto entre ellos, un acontecimiento generacional que aúne sus voluntades, y unos rasgos comunes en el estilo por lo que se oponen a la estética de la generación anterior. ¿A cuántos escritores de principios de siglo pueden aplicarse estos requisitos? El desastre del 98 fue un tremendo acontecimiento para muchos. Ese sería el acontecimiento generacional, de ahí que Azorín acuñara en unos artículos de 1913 el marchamo Generación del 98, pero incluía en ella autores tan dispares como Unamuno y Rubén Darío, Baroja y Valle Inclán, Maeztu y Benavente. Resulta imposible aplicarles a todos ellos los requisitos enumerados. Tales condiciones se cumplen en cambio en un grupo inicial, el llamado Grupo de los Tres, al que podremos sumar otros escritores con las matizaciones oportunas. 3.1. El Grupo de los Tres: Azorín, Baroja y Maeztu. El Grupo de los Tres lo constituyeron Azorín, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, a raíz del desastre, y así lo denominaron ellos mismos. Si repasamos los requisitos generacionales, observaremos que hay muchos rasgos comunes en su formación, en particular sus ideas revolucionarias iniciales y su admiración por el filósofo alemán Nietzsche. Conviven y colaboran en los mismos periódicos y revistas, se sienten despegados de la generación anterior, pretenden llevar a cabo una acción común. En 1901 difunden un manifiesto conjunto. Es su reacción apasionada ante la realidad del país. En el manifiesto denuncian la descomposición que ven en la atmósfera moral de su tiempo, la desorientación de la juventud, la bancarrota de los dogmas. En medio de todo esto observan un deseo común de mejorar la vida de los miserables. El Grupo de los Tres duraría poco, al no haber encontrado la acogida que esperaban. Un sentimiento de impotencia les hará abandonar la acción. Cada uno seguirá su propio camino. A estos autores debemos añadir el nombre del insigne rector salmantino. Los tres entraron en contacto con él y les enviaron con atención especial su manifiesto. Unamuno les prometió apoyo.
Tenía por entonces don Miguel un gran prestigio como luchador político y como agitador de las conciencias. Azorín, Maeztu y Baroja lo consideraban un maestro y en la misma consideración lo tendrá posteriormente Antonio Machado. 3.2 Unamuno y otros autores de la generación del 98. Los requisitos generacionales pueden aplicarse también a Unamuno, quien en muchos aspectos se erige en guía de la generación del 98. Aunque un año más joven que Unamuno, el granadino Ángel Ganivet murió tempranamente. Se suicidó en Finlandia en 1898 y no puede pasar un precedente de los otros autores. No puede pasar de ser un precedente de los otros autores. Produjeron gran impresión las ideas que expuso Ganivet en su Idearium español. Si por epígono se entiende el que se incorpora más tarde a una escuela o a una corriente, tal apelativo puede aplicarse a Antonio Machado, sin que ello suponga reducir su inmensa talla. Antonio Machado es el más joven de estos escritores. En la época del Grupo de los Tres no se observan en el autor de Soledades inquietudes como las que hemos visto. Parece hallarse más cerca de cierto modernismo intimista y sólo más tarde, cuando escribe Campos de Castilla, se incorporan temas y actitudes afines a los 98istas, como el dolor de España, la visión crítica, el paisaje castellano. Parecido es el caso de Valle Inclán, a quien Pedro Salinas llamó hijo pródigo del 98. En su primera época, y a pesar de algunos contactos personales, no se aprecian afinidades ideológicas entre él y los autores vistos hasta ahora. Es un tradicionalista por estética y su arte, profundamente nuevo, se inscribe en el del modernismo, pero más tarde, hacia 1920, da un giro radical, confesará ideas avanzadas. Sus esperpentos y sus nuevas novelas recogerán las críticas más despiadadas que se hayan hecho de la sociedad de su tiempo o de la época precedente, con un lenguaje implacable. En este sentido, fue incluso mucho más lejos que los otros autores de la generación del 98. Resumiendo lo dicho hasta aquí, el concepto generación literaria del 98 comprende, pues, y aparte de Ganivet, a un grupo inicial compuesto por Azorín, Baroja y Maeztu, más Unamuno, y se incorporan después Antonio Machado y Valle Inclán, a los que les acompaña Menéndez Pidal como científico. Junto a ellos encontraríamos a otros autores de la misma edad, pero cuya adscripción al grupo sería improcedente o dudosa. Eso sucede con Rubén Darío. Algo distinto es el caso de Blasco Ibáñez, al que le unen afinidades ideológicas, pero lo une simplemente su coetaneidad. Y Jacinto Benavente. Azorín incluía en su generación a Jacinto Benavente, profundo renovador de la escena española, a la que sacó del teatro posromántico. Es cierto que en sus comienzos dio muestras de una actitud crítica vecina a la de los escritores estudiados en comedias como El nido ajeno, La comida de las fieras o La noche del sábado. Retrató a la alta burguesía con sus hipocresías y sus convencionalismos. En la deliciosa farsa Los intereses creados se oculta una cínica visión de los ideales burgueses. No obstante, Benavente se vio ante un dilema: mantener su carga crítica y verse rechazado por el público habitual de los teatros, o aceptar los impuestos por tal público y limar asperezas. Escogió la segunda vía, y esta actitud acomodaticia
debida en parte a su deseo de triunfar, lo separó enseguida de la generación del 98. Establecidos ya el concepto y los límites de la generación, centrémonos ahora en sus principales ideas. 3.3 Principales ideas de la generación del 98. Las coincidencias de pensamiento y de actitud son notables en su primera etapa, entre 1890 y 1905 aproximadamente. En política, durante su juventud, los del 98 profesaron ideas muy avanzadas. Unamuno perteneció durante algunos años al Partido Socialista. Para Maeztu, en los anhelos socialistas está el único camino. Azorín y Baroja adoptaron posiciones vecinas al anarquismo. Más tarde, todos ellos mitigaron sus posturas, mientras que Machado y Valle Inclán adoptarían líneas más audaces. Frente al problema de España, la generación del 98 representa, en palabras de Azorín, un intento de rechazar y otro de adherir. Rechazan ante todo la democracia liberal, el parlamentarismo, el espíritu de la sociedad. Unamuno ataca la ramplonería, la trivialidad. España es un espectáculo deprimente. Maeztu habla de parálisis progresiva. Baroja abomina del Estado caduco. Se adhieren a una España eterna y espontánea, como decía Azorín, y esto explica su interés por el paisaje y por la vida de los pueblos, así como su constante buceo en nuestra historia y en nuestra cultura. Las tierras de España fueron recorridas y descritas por ellos con dolor y con amor. Junto a la visión de la pobreza y del atraso, encontramos una exaltación lírica de las costumbres y del paisaje, sobre todo del paisaje de Castilla, en el que se proyecta su amor a España y una nueva sensibilidad. Les atraía su austeridad, su reciedumbre, su capacidad de sugerir algo más de lo que captan los sentidos. La historia fue otro campo en el que se movían sus meditaciones, encaminadas a descubrir los grandes valores de la patria o las raíces de los problemas presentes. Pero sienten una atracción especial por lo que Unamuno llamaría la intrahistoria, es decir, la vida callada de los millones de hombres sin historia que con su trabajo diario construyen la realidad histórica profunda. Paralela a la exaltación del paisaje, hay una exaltación de los valores permanentes del pueblo de Castilla y de España entera. Este amor a España no es contradictorio con el anhelo de europeización, muy vivo en la juventud de los del 98. Apertura hacia Europa y revitalización de los valores propios están igualmente presentes en la frase de Unamuno: tenemos que europeizarnos y chapuzarnos de pueblo. A estas preocupaciones debemos añadir unas notas ante su actitud ante lo religioso. Todos ellos se caracterizaron de jóvenes por su heterodoxia. Baroja mantuvo siempre un radical escepticismo, Unamuno en perpetua lucha entre su razón y su hambre de Dios. Fue un temperamento profundamente religioso con una línea afín al protestantismo. También Machado mostró una apertura conflictiva hacia lo religioso. En cambio, Azorín y Maeztu adoptaron con el tiempo posiciones católicas tradicionales. 3.4 Influencias literarias y visión estética del 98. Todos estos escritores comparten la influencia y la admiración por ciertos autores. Entre los extranjeros, Ibsen, Poe, Tolstoy, Nietzsche, Schopenhauer, Kierkegaard, y entre los españoles consideraron a Larra como un lejano predecesor. Muy significativa es su predilección por nuestra literatura medieval, como el poema del Cid, Berceo, Arcipreste de Hita, Manrique. De los clásicos, Cervantes ante todo,
Fray Luis o Quevedo contaron también con su devoción. Con la literatura inmediatamente anterior, reaccionan ante lo que tenía de grandilocuencia o de prosaísmo. Por lo demás, Azorín reconoce en Galdós afinidades con el 98, valora con criterios modernos a Rosalía de Castro y a Bécquer, que tan presente estará en el primer Machado, y en parte de la poesía de Unamuno. Desde estas posiciones y preferencias, la generación del 98 aportará notables novedades en la lengua literaria. Es difícil hacer una caracterización general de su estilo. Todos sus componentes poseen una personalidad acusada y por tanto un estilo diferenciado. No deja de haber notas comunes, el sentido de la sobriedad, una voluntad antirretórico y cuidado será el estilo predominante del 98 y esto puede aplicarse tanto al tono apasionado de Unamuno o Maeztu como a la limpia concisión de Azorín o a la densidad adusta de Machado. Otro rasgo común es el gusto por las palabras tradicionales y terruñeras. Sus autores pusieron en circulación un enorme caudal léxico que recogieron en los pueblos. Algunas palabras como meollo o entresijo se han incorporado a nuestro vocabulario usual. Esta valoración de las palabras populares, castizas, está en la íntima relación con ese pueblo que es protagonista de la intrahistoria. Finalmente, interesa destacar un rasgo de su estética, el subjetivismo. De ahí el lirismo que impregna muchas páginas de estos autores, y de ahí que en sus visiones del paisaje sea difícil separar lo visto de la manera de mirar. 4. Modernismo. El término modernismo denomina un movimiento literario que se desarrolló entre los años 1880 a 1917, fundamentalmente en el ámbito de la poesía, que se caracterizó por una ambigua rebeldía creativa, un refinamiento narcisista y aristocrático, el culturalismo literario y una profunda renovación estética del lenguaje y la métrica. Se conoce por modernismo a la forma hispánica de la crisis universal de las letras y del espíritu que se manifiesta en el arte, la ciencia, la religión y la política. En ciertos aspectos, su eco se percibe en movimientos y en corrientes posteriores. En las raíces del modernismo hay un profundo desacuerdo con la civilización burguesa. En ciertos sentidos, se trata de una corriente heredera del posromanticismo decimonónico, al que da una especie de salida. Tradicionalmente se ha asociado su comienzo a la publicación en 1888 de Azul, de Rubén Darío, a causa de la innegable repercusión del libro en la literatura de Hispanoamérica. El término modernismo designaba cierta corriente heterodoxa de renovación religiosa y se aplicó en el campo de las artes a tendencias surgidas en los últimos 20 años del siglo XIX. Sus rasgos más comunes eran un marcado anticonformismo y un esfuerzo de renovación. En su origen, el apodo de modernista era utilizado con un matiz despectivo. Hacia 1890, Rubén Darío y otros autores asumen tal designación con insolente orgullo. A partir de entonces, el término modernismo fue perdiendo valor peyorativo. 4.1 Rubén Darío. El modernismo nace en Hispanoamérica. Se encuentra la presencia de la nueva estética en la prosa juvenil del cubano José Martí, que puede ser considerado como el precursor, pero es el nicaragüense Rubén Darío el líder y la figura más representativa del movimiento. Su primera obra, Azul, marca el inicio de esta corriente. Prosas profanas supone la culminación de la misma y su última obra, Cantos de vida y esperanza,
lo sitúa en la línea de un modernismo más intimista y meditativo. 4.2 Modernismo en España. En cuanto al modernismo en España, Manuel Reina, Salvador Rueda y Ricardo Gil pueden ser considerados como precursores de esta nueva sensibilidad, aunque se suele proponer como fecha de inicio 1902, segundo viaje de Rubén Darío a España. Los modernistas españoles más destacados son Francisco Villa Espesa y Manuel Machado. También cultivaron esta tendencia en sus inicios poéticos Antonio Machado en Soledades y Juan Ramón Jiménez en su etapa sensitiva Almas de Violeta, Ninfeas o La Soledad Sonora. El modernismo español se caracterizó por una menor brillantez externa, menos alardes formales y un mayor predominio del intimismo. 4.3 Renovación estética. La mayoría de las renovaciones estéticas del modernismo afectaron sobre todo a la poesía. Algunos de sus rasgos más significativos son rechazo de la mediocridad y la vulgaridad. En los orígenes del modernismo hay una rebelión contra los valores utilitarios y materialistas de la época. Por ello, adoptaron actitudes inconformistas y de rebeldía, como la vida bohemia. Rechazaron el mundo que los rodeaba por considerarlo feo, vulgar y carente de espiritualidad, y consideraron la belleza artística como bien supremo. Escapismo. Huyen de la mediocridad evadiéndose en el tiempo y en el espacio. En el tiempo se retrocede al pasado nacional, fuente de evocaciones históricas y legendarias, o al mundo sensual de la mitología clásica. En el espacio es relevante el gusto por lo oriental y lo exótico. Descontento con la realidad que se le ofrece, el modernista se refugia en otra, creada por él a su gusto, en escenarios lejanos o inventados. Esteticismo. Buscaron la armonía a través de la creación de mundos de belleza, ambientes majestuosos, aristocráticos, exóticos. Lo exquisito, lo elegante puebla sus composiciones, pero también a través del lenguaje poético. Es precisamente en el culto a la belleza de la palabra donde muestra el modernismo su ruptura con la tradición anterior. Enriquecieron enormemente el lenguaje poético mediante la utilización de variados recursos. Recursos que aportan musicalidad, los recursos de repetición, anáforas, paralelismos, epanadiplosis, pero sobre todo aliteraciones y juegos fónicos variados. Con esta finalidad emplean de forma abundante palabras esdrújulas. Recursos que aluden a lo sensorial. La poesía modernista se dirige directamente a los sentidos, por ello utilizaron de forma copiosa las sinestesias, verso azul, y la adjetivación referida al color, al sonido, al tacto, a través de la cual se intenta captar un mundo lleno de goce y belleza. Riqueza verbal y capacidad de sugestión, las metáforas deslumbrantes y el adjetivo se convierten en recursos decisivos. Además, los modernistas enriquecieron el lenguaje mediante la utilización de un léxico extraño, poco habitual, cultismos, neologismos, arcaísmos, palabras exóticas. Renovación métrica. La riqueza y la renovación no solo afecta al lenguaje, sino también al aspecto métrico. Se produce junto a la recuperación de metros olvidados, poco utilizados, alejandrinos y eneasílabos, la creación de otros nuevos, de hasta 20 sílabas, el uso del verso libre, las asonancias internas. 5. Conclusión. Hemos tratado de mostrar cómo dos corrientes de creación literaria diversas convivieron en el panorama literario panhispánico durante el final del siglo XIX y principios del XX. Ambos movimientos, uno ultramarino y el otro más terruñero,
miraban a Europa y su ambición por abordar el siglo XX con ansias de renovación estética, histórica y social. Unamuno y Rubén Darío fueron los máximos exponentes de ambos movimientos. Ambos rompieron desde el conocimiento y el respeto a la tradición los vínculos con el encorsetamiento en las formas del siglo anterior. Con la vista puesta en tierras lejanas y en los viejos valores de la tierra castellana, todos los autores tuvieron París como referencia cultural y estética y a los filósofos alemanes como referencia filosófica. Ambos movimientos, modernismo y 98, fueron la antesala de una nueva edad de oro de la literatura en español, dando paso a las vanguardias y a la generación del 27.